Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Un misionero, antiguo compañero del Papa León XIV en Perú, recuerda su dedicación a los pobres y a los que sufren. El Papa León XIV prestó servicio en Perú en un periodo difícil. Los agustinos estaban amenazados por los terroristas y la población sufría lo indecible. Se aseguró de que los pobres fueran tratados con dignidad, afirma el padre Lydon. El Papa León XIV escuchará el clamor de la iglesia que sufre, predice un misionero agustino que vivió y trabajó con el ahora pontífice durante 10 años en Perú. Como misionero en este país de Sudamérica y pese a sufrir amenazas en un momento difícil para la nación, Robert Francis Prevost se mantuvo firme y alzó la voz en defensa de los cristianos cuya libertad y derechos fundamentales eran conculcados, afirma el padre John Lydon. Este sacerdote conoce al actual papa desde sus días de estudiante en la Universidad de Villanova, aunque cuando realmente llegó a conocerlo fue en Trujillo, Perú, donde ambos trabajaron en una parroquia en las afueras de la ciudad. Los agustinos, con sede en Chicago, la ciudad natal del Papa León, llevan desde 1963 realizando misiones en el norte de Perú. El padre Prevost comenzó a trabajar en la diócesis de Chulucanas en 1985, 3 años después de su ordenación sacerdotal. De 1988 a 1999 lo destinaron a la ciudad de Trujillo, donde desempeñó diversas funciones. También se le confió la pastoral en Nuestra Señora Madre de la Iglesia, lo que más tarde sería la parroquia de Santa Rita, en un barrio pobre de Trujillo. El padre Lydon, natural de Toronto, trabajó con el padre Prevost en esa parroquia. Según explica, cuando los agustinos abrieron un seminario para vocaciones peruanas en 1990, el padre Prevost fue el primero en dirigirlo. El padre Prevost era muy organizado, lo cual era reflejo, supongo, de sus estudios de matemáticas. Era un buen administrador, asegura. Pero lo más importante desde el punto de vista de este misionero era que el padre Prevost estaba muy centrado en servir al prójimo. Nuestra parroquia estaba en lo que en aquellos días era la periferia en el sur de Trujillo, cuenta ACN. Aproximadamente la mitad era una zona paupérrima, donde él se preocupó mucho de que los pobres fueran tratados con dignidad, algo que en aquellos días no era la norma. Los pobres siempre eran maltratados por las autoridades. Él, en cambio, les ofreció una experiencia diferente de dignidad humana. Yo creo que ha tomado el nombre de León porque León XIII fue el papa que promulgó el primer documento de la doctrina social católica sobre los derechos y la dignidad de los trabajadores, añade el sacerdote. Ambos misioneros estuvieron en Perú en la década de los 90, que fue una época de gran agitación en ese país sudamericano. Estaba Sendero Luminoso, una organización terrorista, explica el padre Lydon. Nosotros intentábamos acompañar y apoyar al pueblo. Se daban muchas violaciones de los derechos humanos. Sendero Luminoso, un movimiento que quería expulsar del país a los extranjeros que ayudaban a los peruanos, explica el padre Lydon. Nos amenazaron a nosotros y a nuestra parroquia y también a la sede episcopal del norte, donde colocaron bombas. Lo que pretendían era destruir el país para, a partir de las cenizas, construir una nueva sociedad. La provincia agustina del Medio Oeste, con sede en Chicago, quería que los misioneros contaran con un plan de evacuación, pero los padres Prevost y Lydon, así como la restante docena de agustinos extranjeros, consideraron que una respuesta más adecuada era elaborar un plan sobre cómo acompañar a la gente en ese Vía Crucis, en lugar de marcharnos y dar la impresión de que los abandonábamos. Sendero Luminoso estaba activo en las montañas y eso provocó un éxodo hacia las ciudades. Muchos lo dejaron todo atrás y se instalaron en la zona de la parroquia de los agustinos, donde vivían sumidos en la pobreza. Los agustinos abrieron allí comedores sociales que siguen atendiendo a los pobres hasta hoy. Años más tarde, tras cumplir 2 mandatos como prior general de la Orden Mundial de los Agustinos, el padre Prevost regresó a Perú
esta vez para servir como obispo de la diócesis de Chiclayo, desde donde escribió a ACN para agradecer a la Fundación Pontificia su apoyo a los proyectos de la diócesis, que incluyen formación de futuros sacerdotes, misioneros y catequistas, un aspecto muy importante para el nuevo Papa León XIV. Religiosas ayudan a las familias empobrecidas del Líbano a recuperarse de la última guerra. Más de 6 meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, tras soportar otra guerra devastadora en el Líbano, la Iglesia sigue sufriendo las consecuencias de los intensos bombardeos y los desplazamientos masivos que estos provocaron. Las religiosas están haciendo todo lo que está en sus manos para proporcionar ayuda material y apoyo pastoral a unas comunidades cristianas traumatizadas. En un viaje al Líbano, realizado a finales del mes pasado por la Fundación Pontificia Internacional ACN, varios socios de proyectos, familias en dificultades y otros contactos locales describieron los numerosos retos que sigue afrontando la población, especialmente en las regiones del sur. La hermana Gerard Merge, directora de la Escuela de las Hermanas Antonianas de Debel, en la frontera con Israel, explicó: antes había muchas familias con un buen nivel educativo en la zona, pero la mayoría se marchó a Beirut, donde hay más oportunidades de trabajo. Según señaló la hermana Merge, desde el comienzo de la guerra, el número de niños de su escuela se ha reducido a la mitad, pasando de 400 a 200. La religiosa, que destacó el desastroso impacto económico de la guerra, dijo que las familias que se han quedado no tienen ingresos porque solían trabajar en el campo y que los cultivos de la zona están destruidos a raíz de la guerra. Actualmente, los que se han quedado en el pueblo están tratando de retomar algún tipo de cultivo de la tierra como fuente alternativa de ingresos para mantener a sus familias. El apoyo de ACN ha sido vital para que su congregación pueda seguir proporcionando una educación de calidad a los niños y también a la hora de infundir esperanzas en estas familias necesitadas, recalcó la hermana Merge. También en el sur del Líbano, la hermana Maya Elviaino, de la Congregación de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, eligió quedarse con su comunidad en Ebel durante toda la guerra. Según explicó a ACN, la misión de su congregación es ir a las periferias y acompañar a quienes necesitan ayuda. A pesar de todas las dificultades, la escuela de estas religiosas es una de las de mejor rendimiento del Líbano. El año pasado, el 79% de los alumnos obtuvieron excelentes calificaciones y 6 de ellos formaron parte de los 10 mejores alumnos del país. La hermana Elviaino explicó: la escuela pasó a la enseñanza en línea durante la guerra y cuando había un bombardeo aéreo cerca de la casa de alguno de los alumnos, todos podían oírlo. Los alumnos tenían la sensación de estar en el mismo barco pese a estar físicamente separados, indicó la religiosa. En octubre de 2024, la población local dispuso de 40 minutos para buscar refugio antes de que comenzaran los ataques aéreos, recuerda. Esa noche, la religiosa no cesó de escuchar explosiones a su alrededor, pero no se marchó porque sabía que los fieles la necesitaban para recibir apoyo espiritual, recordando el periodo más desesperado de la guerra, el de octubre y noviembre de 2024, indicó. En un momento dado, solo quedaban ancianos en el pueblo que preferían morir en sus casas antes que irse a otro lugar. La religiosa añadió que el apoyo de ACN fue crucial a la hora de proporcionarles a los ancianos una medicación que de otro modo habría sido imposible de obtener durante los bombardeos más intensos. Para concluir, la hermana Elviaino expresó su gratitud. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Damos gracias a Dios por la existencia de ACN, además de la ayuda de emergencia y la asistencia médica. ACN también apoya al clero, a las congregaciones religiosas y a las escuelas católicas en todo el Líbano desde el estallido de la guerra. El pueblo sirio vive sin dignidad ni confianza, afirma un arzobispo. A pesar de la dificilísima situación que atraviesa Siria y del temor ante el futuro, el arzobispo Jacques Murat cree que el levantamiento de las sanciones despertará nuevas esperanzas.
La situación actual de Siria está marcada por una extrema pobreza y una gran incertidumbre, señala el arzobispo siro-católico de Homs, y muchas familias cristianas siguen intentando abandonar el país. Según el arzobispo Jacques Murat, la reciente situación del régimen de al-Assad, por otro de raíces fundamentalistas musulmanas, ha generado recelos entre los diferentes grupos étnicos y religiosos del país. El pueblo sirio vive sin dignidad y sin confianza en el prójimo, en el gobierno o en la comunidad internacional, y eso supone una pesada carga para el pueblo, ha afirmado el arzobispo Jacques Murat en una rueda de prensa en línea organizada por la Fundación Pontificia ACN. En su intervención desde Siria, el prelado ha explicado que aunque el gobierno haya tenido muchos gestos conciliadores con la comunidad cristiana y las demás minorías religiosas, la presencia en las calles de militantes salafistas barbudos y armados hasta los dientes inquieta a muchos. Para el pueblo sirio es algo extraño, es ajeno a ellos y a sus tradiciones, pues nunca se han visto confrontados con una variante tan rígida del Islam, tan ajena a ellos, y eso hace que reine un cierto malestar social, ha dicho. Según el arzobispo Murat, incluso muchos suníes, la religión mayoritaria en Siria, desconfían de los militantes que deambulan por las calles. En toda la historia de Siria nunca ha habido una sola religión, siempre ha habido diversidad. Este es el lugar de encuentros, donde coinciden todas las civilizaciones y religiones. Nuestros vecinos suníes nos dicen que no están contentos con este nuevo régimen, y así se lo dicen también a los demás, pero entre ellos reina el miedo, porque para los salafistas, los suníes que no coinciden con ellos son blasfemos, y la consecuencia de la blasfemia es la muerte. A pesar del tenso ambiente, el arzobispo asegura que en estos momentos no se puede afirmar que los cristianos sufran persecución en Siria. Más bien, explica, el hecho de que la aplicación de las normas fundamentalistas difiera de región en región, lo que existe es una sensación de gran inseguridad. El país está sumido en el caos porque no hay reglas o normas generales. Así, por ejemplo, en verano solemos llevar a nuestros jóvenes a campamentos cerca de la costa, pero este año no vamos a hacerlo porque nos preocupa la reacción de las nuevas autoridades en esas zonas, ya que para ellos la mezcla de sexos no es normal, mientras que para nosotros sí lo es. Pero por otro lado, en mayo pudimos celebrar nuestras tradicionales procesiones en honor a la Virgen María sin ningún problema. Ante esta realidad, muchos cristianos siguen intentando emigrar, mientras que antes eran sobre todo los jóvenes los que intentaban huir al extranjero para evitar el servicio militar. Ahora, explica el arzobispo, son las familias las que no quieren que sus hijos pequeños crezcan en un país donde patrullan milicias salafistas por las calles. No obstante, también señala que se divisa cierta esperanza, pues se está hablando de levantar las sanciones que llevan más de una década paralizando la economía siria. Las sanciones han tenido un efecto terrible sobre la población siria. Tras el cambio de régimen, la mayoría de la gente perdió su trabajo y ahora no tiene medios para sobrevivir. Todos los días viene gente a pedirme dinero para comprar pan. Ese es el punto al que hemos llegado. La mayoría de la gente no puede pagar la calefacción porque se ha vuelto demasiado cara, ha dicho. Si progresa la decisión de levantar las sanciones, entonces habrá trabajo, posibilidad de cambiar y mejorar las condiciones de vida y oportunidades, y esperamos que la gente vuelva a cobrar sus salarios, indica el arzobispo, según el cual unas mejores oportunidades económicas harán que disminuya el hambre de violencia y de venganza, y eso conducirá a un mejor futuro para todos. Mientras tanto, explica, la Iglesia sigue siendo una de las pocas fuentes de esperanza para muchos cristianos y demás sirios que se benefician de su ayuda. En nombre de todos los sirios y especialmente de los cristianos, quisiera transmitir a ACN y a sus benefactores
nuestra enorme gratitud por ayudarnos a ayudar a los sirios a sobrevivir en estos tiempos de hambre, sed y carencia de todo. Ahora, dice, ha llegado el momento de mirar hacia el futuro, y esta visión incluye a una iglesia que trabaja para mejorar el país. Sentimos la responsabilidad de construir un futuro para nuestro país. Queremos participar e implicarnos en ello. En cuanto a las necesidades específicas de los cristianos, el prelado señala la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Creo que la iglesia tiene que participar en esto, y la mejor manera es organizar y apoyar grandes proyectos destinados a dar a los cristianos empleo, trabajo y ánimos. Ayudar a los jóvenes cristianos que quieren casarse, sostener y estimular a las familias, ayudar a los hospitales y escuelas para las comunidades cristianas y animar a los que se han ido o a que regresen, porque si ven oportunidades de trabajo, podrían sentir el deseo de retornar. El optimismo del arzobispo ante estos enormes retos tiene sus raíces. En 2015, cuando aún era monje, fue secuestrado y retenido cautivo por el Estado Islámico durante varios meses, antes de recuperar la libertad. Dada esta experiencia, dice no temer lo que el futuro depare para Siria. Para alguien como yo, que ha experimentado la libertad interior gracias a mi cautiverio, ya no hay nada que me aprisione. Nada me pone en una situación de vulnerabilidad. Contemplo mi vida y veo que está en las manos de Dios, y también tengo la certeza de que Él me guía, aquel que ha obrado este milagro y que me ha devuelto la libertad permanece a mi lado. Y esto vale para mí y para todos, incluida la presencia de los cristianos y de la iglesia en Siria. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.